69% de los chilenos está de acuerdo con que los inmigrantes elevan los índices de criminalidad. Entre otras cosas también, la encuesta da a conocer que hoy es la principal preocupación de las personas, ver cómo el país... Y acá entramos en un debate que yo la verdad lo encuentro insólito, pero bueno, porque hay algunos que han utilizado esto, o son acusados al menos de utilizar esto de manera política. Por otro lado, se defienden también diciendo que se está usando y que esto no partió ahora. Está bien, mire, da lo mismo. Cuando haya partido. Da lo mismo. Las cosas son como son y hay que resolverlas. Fantástico si este gobierno lo resuelve. Fantástico si es de otro color político. Nos da lo mismo a los chilenos. Pero que alguien le ponga el cascabel al gato, porque tenemos mucho que conversar al respecto a propósito de información que se ha ido conociendo. A propósito de esta principal preocupación de los chilenos. Estamos con el abogado Manuel Guerra, ex fiscal y académico de la Facultad de Derecho de la Universidad San Sebastián, para conversar de estos temas. ¿Cómo está, abogado? Gusto saludarlo. Muy buenos días, muy bien, aquí estamos. ¿Qué le parecen los resultados de la encuesta CEP? Yo me imagino que usted la vio detenidamente porque el tema usted lo convoca. A ver, yo creo que son resultados esperables, lamentablemente, y que dan cuenta una vez más de la preocupación que tienen los chilenos respecto del tema de seguridad. Hoy la principal preocupación de los chilenos es vivir tranquilos y seguros, porque se han perdido los niveles de tranquilidad básicos en gran parte de la ciudadanía. Yo ayer tenía una posibilidad en una reunión con dirigentes sociales de la Florida y lo conversábamos. ¿Qué sentido tiene tener libertad si uno no la puede ejercer? Claro. La libertad de desplazamiento, la libertad ambulatoria, salir en la noche, poder pasear por una plaza, por un parque, si en definitiva eso no se puede hacer por temor, o si salen los hijos de uno no duerme tranquilo porque no sabe qué es lo que va a ocurrir. Entonces, no sacamos nada con hablar de libertad si no están dadas las condiciones básicas de seguridad, y yo creo que eso refleja la encuesta. Y la encuesta dice que la gente está dispuesta a perder libertad con tal de solucionar este problema. Una libertad que ya no tiene. Y una gran mayoría. Es que yo creo que cuando se empezaron a cerrar pasajes, se empezaron a establecer barreras de ingreso a condominios, cuando en definitiva los niños dejaron de salir a las plazas, dejaron de salir a los parques, y en definitiva el espacio público, en muchos lugares, especialmente los lugares más vulnerables, han sido tomados por la delincuencia. ¿De qué libertad estamos hablando? Es decir, yo estoy dispuesto a, entre comillas, ceder espacios de libertad para que haya una mayor presencia policial y que se ejecute un control de los sujetos que andan cometiendo delitos, con tal de vivir tranquilo. Yo creo que, como te digo, lo primero es preservar la vida, tener una mínima tranquilidad, que en muchos lugares de hoy lamentablemente no se tiene. Ahora, estaba viendo, a propósito, que hoy día el presidente estaba en una pauta, digamos, anunciando el nuevo proyecto de ley para la asistencia judicial de las víctimas. Y dice lo siguiente, voy a citar el tuit del presidente, dice: Chile no es el país más inseguro de América Latina. Es cierto que los delitos violentos han aumentado y es mi prioridad, mi principal prioridad. Pero de ahí a mentirle a la población y tratar de generar más sensación de temor por un punto político, así no se avanza. Yo no sé si alguien ha dicho en este país que es el país más seguro de América Latina. Yo creo que no hay nadie medianamente serio que pueda decir eso. ¿Sabes lo que pasa, José? Que hay un tema en eso. Yo discrepo de la postura del presidente en esta materia. Yo creo que nadie seriamente ha sostenido que Chile es el país más peligroso de América Latina, porque no lo es. No hay ninguna cifra que así lo demuestre. Nada. Lo que pasa es que si nosotros comparamos nuestra realidad de 10 años atrás, para irnos tan lejos, a la de hoy día, ha aumentado sostenidamente el delito. Y nosotros lo primero que debemos hacer es compararnos con nosotros mismos. Cómo ha evolucionado la situación de criminalidad en el país. Y esa, le guste o no al presidente o a cualquier político, y no es culpa de él. Es una realidad que ha aumentado. Y además, siempre yo he pensado que si nosotros aspiramos a ser un país desarrollado, que se supone tenemos el ingreso per cápita más alto de América Latina, que pese a todas las dificultades tenemos condiciones para el desarrollo muy superiores a la mayoría de los países de América Latina, no podemos seguirnos comparando con un barrio en el cual los niveles de seguridad son bastante más altos. Tenemos que apuntar hacia naciones desarrolladas, Portugal, España, a lugares donde se tienen otros índices de seguridad. Y la apuesta debe ser en ese sentido, porque si nos vamos a seguir comparando con el barrio, probablemente sigamos en los puestos de avanzada. Pese a que ha aumentado la tasa de homicidios, pese a que se esclarecen menos delitos. Fíjese que hace 10 años en Chile se esclarecían el 90% de los homicidios y eran 900 homicidios aproximadamente. Hoy día estamos en 1.300 y se esclarece solo un 60%. Hay un 40% en que nunca se sabe quién es el autor. ¿Quién es el autor? Y eso, aparte del nivel de violencia que implica,
por cada homicidio consumado usted tiene 4 o 5 frustrados. Eso es lo que muestra la proporción. 5 personas baleadas en diferentes episodios. Claro. Usted no está teniendo la respuesta adecuada y se genera una sensación de inseguridad que no le inventó la población. Yo creo que el error de la política, del anterior gobierno de este, es tratar de decir que la culpa es de los medios de comunicación, que la culpa es del rival política que levanta el tema, que la culpa es del alcalde que magnificó. O sea, es una realidad que aquí se muestra lo que efectivamente pasa. Si las imágenes fueran recreaciones o inventadas, claro, no, esta es la realidad que mostramos, es lo que pasa. O como si nosotros hubiésemos tirado las partes de una persona en Coquimbo, claro, si no que ha sido encontrado por partes. Eso ocurrió, la encerrona que muestran en Macul, ocurrió. ¿No lo informemos para no alarmar a la población? Yo creo que todo lo contrario. Es deber, inclusive, para darle consejo a las personas de qué práctica hacer, qué práctica no tomar. Pasando. Para eso se hace. Es un deber de información. Yo creo que lo peor es esconder la realidad o minimizarla. Minimizarla. Yo creo que ese es el error. Minimizar la realidad. No podemos quedarnos tranquilos si nos seguimos comparando con países que no podemos compararlo con El Salvador, no podemos compararnos con Honduras, porque somos otra realidad. Y parece que cambiamos esos puntos de comparación. Y ahí está el problema. Bueno, vamos a tomar contacto rápidamente con Héctor Safi. Sí, luego porque hay una información que tiene que ver con algo que ocurrió en la comuna de Pudahuel y este furgón acababa de robar celulares. Fue robado este furgón que transportaba celulares. Es así. Una información que por supuesto también tiene que ver con este aumento en los delitos que hemos visto en Chile. Vamos a revisar los detalles al regreso de la pausa. Porque resulta que cada vez nos estamos viendo en imágenes concretas, esto es parte de la realidad, delitos muy violentos. ¿Qué delitos? Delitos que no veíamos antes, sicariatos, secuestros, extorsiones, robo de celulares. Ahora recién acaba de ocurrir un robo a una camioneta. ¿Y por qué hablo de robo de celulares? Porque precisamente con esos elementos con los que se cometen los delitos más graves que hemos visto en el último tiempo. Y vamos a tomar contacto con Héctor Safi, que está precisamente en medio de esta situación donde se están realizando todas las diligencias para dar, ojalá, con los responsables de este robo a la camioneta que está ahí atrás tuyo. Héctor, cuéntanos más. Hola Priscila, hola José Luis, también para el abogado Manuel Guerra, muchos saludos. Estamos acá en este enlace retorno desde la ruta 68 hacia Santiago, donde se produce este robo. Les vamos a mostrar enseguida lo que hay tras de nosotros, que es ese vehículo que fue objeto del robo junto a sus ocupantes y que durante esta mañana venían de retirar de un centro de distribución una cantidad de celulares evaluada en cerca de 15 millones de pesos para llevarla a otro punto, en este caso de la región de O'Higgins, la región, y iban directo para Rancagua. Es aquí justamente este enlace que de alguna manera se hace propicio para poder realizar lo que es esta encerrona. Fueron 3 vehículos que los venían siguiendo y un grupo importante de sujetos viene y los intercepta y les impide el paso finalmente y los amenazan, golpean al conductor para poder lograr que él detenga la marcha y claramente poder realizar este robo. Ellos venían preparados claramente para diferentes eventualidades. Vamos a mostrar un poquito lo que hay en el pavimento, ahí en la orilla de la calle, y que son precisamente lo que se denominan como abrojos metálicos y se conoce coloquialmente como miguelitos, estos clavos doblados soldados que permiten claramente impedir un avance de los vehículos policiales a la hora tentativa de ser perseguidos y que fueron encontrados acá en este lugar. Aprovechando que está acá el comisario de la 26ª Comisaría de Pudahuel, el mayor Felipe Ríos, vamos a pedirle que nos comente un poquitito de lo que fue este delito. Gentilmente se ha quedado un momento con nosotros, así que vamos a aprovechar que el mayor está. Como está, mayor? Buen día, estamos en directo para Tu Día. José Luis y Priscila están en el estudio. Coméntanos respecto a lo que fue este robo, por favor. Buenos días. El día de hoy, alrededor de las 8:15 horas, los ocupantes del furgón que se encuentra a mi espalda se trasladan por este enlace, Laguna Carén, para retornar a la región metropolitana, ¿ya? En los momentos que se encontraban en este lugar, habrían sido abordados por 3 vehículos, desde cuyo interior habrían descendido 10 sujetos, todos los cuales se encontraban a rostro cubierto y premonidos de armas de fuego, con las cuales en primera instancia los intimidan y luego, con la finalidad de que estos abrieran el vehículo, los agreden. Posteriormente, parte de este grupo accede a la parte posterior del furgón y desde el interior habrían sustraído la totalidad de la carga correspondiente a teléfonos celulares. ¿Están en un sector de bodegaje cercano por acá?
Así es. Específicamente no me detallaron dónde, pero este sector o la comuna de Pudahuel se caracteriza por tener una amplia cantidad de sectores de bodega. Muchísimas gracias, mayor. Ahí está el mayor Felipe Ríos de la 26 Comisaría. Nosotros nos quedamos acá, por cierto, viendo todo lo que es parte de este operativo. Tendrá que llegar personal especializado, quizás posiblemente dentro de un rato para realizar una investigación, pero estamos frente a un delito que es recurrente. No sucede aquí solamente en el enlace de Pudahuel, lo hemos visto en el enlace de Los Espejos, en todo lo que es el sector de Américo Vespucio, y además también con los camiones que vienen desde San Antonio y que son interceptados en la autopista del Sol, donde le llamaron el Triángulo de la Muerte en una ocasión, y también hemos hecho reportaje respecto de ello. Se dan todas las condiciones. Oye, en general, gracias Héctor, este es un caso más de lo que está pasando en las carreteras. Los camioneros en general salen asustados a la carretera cuando van con carga, porque saben lo que les puede pasar. Hemos visto secuestros de conductores, hemos visto un montón de situaciones. Ya los GPS incluso los inhiben. O sea, hay crimen muy bien organizado. Francesco Gazzela también nos va a dar cuenta de un detalle muy importante dentro de este debate. ¿O no, Francesco? Efectivamente, ¿cómo están? Muy buenos días. Mire, queremos presentarle el siguiente titular. El hombre tras la granada. ¿Quién es el venezolano que atacó a carabinera con explosivo de guerra? Ese día, esta es una noticia que cruzó, por supuesto, las casas de todos los chilenos y chilenas, porque es un tema que hace foco en nuestro problema de seguridad. Ojo con lo siguiente. Ahí dice la granada con quien se atacó a una carabinera. La verdad es que el ataque fue a los dos, al equipo de carabineros que estaba allí. Y por lo demás, se generó para las policías un problema gigantesco, no solamente de quién era este sujeto, sino que por lo demás, a través de este sujeto descubrieron que él y su familia está involucrada en una serie de otros casos, particularmente de drogas. Pero ojo con lo siguiente, porque yo les digo esto, porque primero, inusual, ¿qué cosa? Al principio las radios de Carabineros para explicar el hecho decían granada en mano, ya era una cuestión inédita. Inédito. Pero después, cuando empezaron a identificar el cuerpo, Carabineros y las policías en general, la investigación tuvo dificultades para saber exactamente quién era este sujeto, porque no había demasiada información. Claramente había ingresado por un paso irregular. Primero se habla de Jefferson Mesa, una persona que sí había pasado por el Poder Judicial, tenía una condena por tráfico de drogas, marihuana, tusi, cocaína, pero... Y condenado a 100 días, pasó 100 días en prisión preventiva mientras duraba la investigación y después finalmente sale en libertad vigilada intensiva porque el juez determina que son bajas las dosis. Entonces, al principio se dice, es este sujeto. Y después se llega a la conclusión de que es un hermano de este señor, Junior, quien, ese es Jefferson, ¿no? Quien lo tenemos en pantalla. Y está con un arma, ¿no? Con un arma y jactándose, lo que hacen siempre, RP. Su profesión, entiendo que también en Chile y quizás también en Venezuela, no lo sé, era de barbero. Parece que una máquina para cortar el pelo. Sí. Pero bueno, sí, exactamente, aquí está más amplia. Pero ustedes saben que después cuando se piensa que efectivamente la persona es el hermano, no cuenta con antecedentes en el Poder Judicial o alguna causa, pero tampoco tenemos ninguna información de él. Por eso es tan difícil llegar al nombre del sujeto y se hace primero esta relación. Es decir, para cerrar, el punto central aquí, ex fiscal, también tiene que ver con que no sabemos quiénes son estas personas. Entonces nos cuesta muchísimo investigarlas. Bueno, así es, efectivamente hay un problema serio con la identificación de extranjeros cuando ingresan irregulares. Porque una persona entra con una documentación que no sabemos si es verdadera o falsa. Claro. En segundo lugar, si resulta detenido, por ejemplo, por un delito en Chile, ya estando en condición de irregular, lo que se hace es enrolarlo, por decirlo de alguna forma, otorgarle un RUT provisorio chileno que tiene que tener alguna identidad como extranjero, pero esa persona no sabemos quién es. Hacemos acto de fe de quién dice ser. Hay países con los cuales existe mecanismo de verificación de identidad, con Perú, con Argentina, se ha hecho un esfuerzo importante con Colombia, estoy hablando de los países de la región, pero con Venezuela no tenemos esa tratativa y por lo tanto hacemos acto de fe de lo que el delincuente dice. Y puede ser inclusive, y esto ha ocurrido, que la persona sea condenada con una identidad que fue la que le entregó a Chile, con esa fue ingresado al sistema, quedaron huellas de él, luego se ha expulsado del país y después va a entrar a lo mejor con otra identidad o con su verdadera identidad. Y para todos los efectos no vamos a saber quién es. O sea, puede tener irreprochable conducta anterior. Exactamente. Bueno, ¿qué es el tema? Y ese es el tema. Entonces, se genera esta situación por la dificultad de control. Entonces,
claramente yo creo que aquí hay algunas medidas que se pueden tomar de partida con los que ingresan legalmente y que luego pasan a ser ilegales porque se queda más de los 90 días que permite la ley de extranjería, y que yo creo que al ingreso debiera afiliarse a toda la gente. Uno cuando viaja al extranjero en muchos lugares le toman huellas donde ingresa y parece que nadie se hace problema, le toman huellas, le sacan fotos. Estoy pensando con los que ingresan legalmente, que es una proporción importante. Y con los que ingresan de ilegales yo creo que el tema debiera ser distinto. Si la persona no tiene mecanismo de verificación de identidad y si con el país respectivo no existe el cómo verificar, debería procederse a la expulsión inmediata, porque no sabemos quién es. Claro. Ya no sabemos quién es. Estoy pensando no. cuando se le detiene en condición de irregular. Ahora, si comete delito, lo mismo. Pero Ahora, básicamente proceder a la expulsión rápida. Mira, la cuenta CEP también da cuenta de que efectivamente la gente asocia al aumento de la criminalidad y los crímenes, y sobre todo los delitos violentos, a la inmigración ilegal. Sí. Y no solo, o irregular, como sea el tecnicismo, digamos. Pero el asunto es que, por ejemplo, en el caso de este señor, fue condenado por ley de droga. Baja la dosis, baja la pena. Ok, pero anda con marihuana. Después tira esta granada. O sea, todo indica que el señor no aprendió a delinquir en Chile. No. Lo que no tenemos idea, parte de las cosas de la baja condena, es la irreprochable conducta anterior, pero eso tenemos que suponerlo de buena fe. No tenemos los antecedentes en su país. No sabemos cómo. La mayoría de estas personas que son delincuentes y llegan a Chile, probablemente en sus países ya tienen antecedentes penales. Claro. Nosotros no tenemos cómo saber eso. Esa es la realidad. Es así de concreta. No tenemos idea a quién estamos juzgando. ¿Ya? Y por lo tanto, efectivamente gozan de irreprochable conducta anterior. Eso ayuda a que la pena sea más baja. Eso contribuye a que se le otorgue una pena sustitutiva. Yo creo que el tema pasa A que no haya cárcel, digamos. a que no haya cárcel en definitiva. Ese es el punto. Y además a que luego, inclusive si cumple cárcel, el mecanismo de expulsión sea especialmente lento. Porque la ley contempla un mecanismo de expulsión para el condenado, pero es particularmente lenta la ejecución. El Estado no ha sido capaz de generar un sistema lo suficientemente ágil. Y muchas veces las personas esperan meses hasta que se hace efectiva la expulsión desde que ya están condenados. Ahora, en el caso de Jefferson, entiendo que la opción de expulsión se sacó de la mesa, comillas, por parte del juez porque tiene familia en Chile. Familia chilena, digamos. Que entiendo que eso lo ponderan los jueces muchas veces. Claro, o se hacen recursos de amparo para que justamente las personas no puedan ser expulsadas. Efectivamente, ahí hay una discusión respecto del tema del arraigo que pueda tener con el país. Pero yo creo que si la persona no se encuentra legal en Chile y además comete delitos, si no es un residente en el país, creo que lo más adecuado sería su expulsión. Porque cuando ella toma la decisión de involucrarse en delitos y toma esa definición, asume los riesgos que esto implica. Entonces no puede ser que después, cuando ya comete el delito, ya atrapa y diga, no, en realidad como yo tengo familia, Claro. necesito quedarme en el país. Parece ser que eso no resulta sano, no resulta bueno, porque en el fondo se ve como aprovecharse de la condición de haber formado familia en Chile Y que para muchos lo proteger hacen. su estadía en el país. Muchos lo hacen. Y ojo, y para seguir delinquiendo, ese es el problema. Es que ese es el tema, porque, mira, para seguir delinquiendo. Abogado, ayer estábamos analizando lo que pasó con en Quinta Normal, con este video que grabó una comerciante y que mostraba esto que estamos viendo aquí. Sí. Mostraba un grupo, una banda, digamos, de muchachos jóvenes, menores de edad, es cierto, pero que según todos los antecedentes que se manejan ahí, pertenecen a un clan familiar. Ellos son originarios de Colombia y se dedican a asaltar en el metro y a asaltar a la gente que pasa ahí, sobre todo tomaron el escolares, espacio. en Quinta Normal. Y al parecer, según las denuncias que nos decían la propia gente del sector, también los padres o la madre, no sé, también tienen un actuar delictivo desde el tráfico de droga y otras cosas. Entonces, acá hay una banda. Se toman detenidos, amenazan a carabineros, amenazan a carabineros. Y acá se toman detenidos porque no solamente estaban con arma blanca, también estaban con el gollete roto de una botella, pero también sacan un arma que finalmente no era de fuego, era de aire comprimido, pero sacan un arma, pasabala, el gallo, todo el cuento. Y no es solamente amenaza, aquí tratan de estocar a los guardias de metro. O sea, Sí, no lo es atacan. simplemente amenaza. Atacan. Yo creo que a Maya hay un ataque. Sí. Entonces, claro, se toman detenidos y ya están de vuelta en la calle. Un peligro público. Entonces, lo que nosotros nos preguntamos es lo siguiente. ¿Qué se puede hacer respecto a esto? Porque al final uno tiene que buscar cierta tolerancia cero para este tema. Allá a esta altura uno buscaría una política de tolerancia cero. Esperamos a que esos muchachos terminen hiriendo grave o matando a alguien. Repe. Sí, estamos aquí hablando temas que tienen que ver con las preocupaciones de los chilenos manifestadas en la última encuesta CEP. Yo le dejaba planteado al abogado Manuel Guerra, exfiscal, sobre lo que estábamos viendo en pantalla. Estos jóvenes que atacan derechamente con armas a estos guardias del metro que logran defenderse. No salieron heridos, afortunadamente. Fueron detenidos y dejados en libertad.
Y al parecer, según los datos que nos entregan testigos de ahí del sector, es un clan familiar que se dedica precisamente a cometer distintos tipos de delitos, entre ellos asalto y un montón de cosas en el sector de Quinta Normal. Entonces, uno toma la pregunta, o sea, yo dejé planteada la pregunta respecto de qué tenemos que hacer. O sea, qué tipo de tolerancia cero tenemos que tener frente a esto. Son menores, sí, no hirieron a nadie, correcto, pero ¿qué tenemos que esperar? ¿Que maten a alguien? ¿Que alguien salga gravemente herido? ¿Que cumplan 18 años? ¿Cómo abordamos, por ejemplo, un tema como ese? A ver, yo creo que todo esto tiene que ver con el fenómeno de la migración irregular en el país y cómo Chile ha tolerado la presencia de personas de nacionalidad extranjera que no vienen a establecerse a trabajar, que no vienen a hacer un aporte. De los centenares de miles de extranjeros que han llegado a Chile en los últimos años, diría que una proporción muy mayoritaria de gente que viene a trabajar, uno lo puede apreciar en distintos lugares. Y hay gente que viene a ganarse la vida y quiere surgir en Chile, y eso bienvenido sea. Es una inmigración de buena calidad. Chile tiene una historia a muchos les está yendo muy bien, inmigrantes. A muchos les ha ido muy bien y uno se alegra. Pero hay un sector que derechamente viene a delinquir y creo que el Estado de Chile hoy no tiene la capacidad para controlar esa migración irregular. Yo me hacía la pregunta, mientras estábamos en un momento dado la pausa, ¿cuántos funcionarios tiene la PDI? Yo creo que la PDI debe tener alrededor de 12.000, 13.000 funcionarios. ¿Cuántos de esos están destinados a labores de extranjería? ¿Serán 400, 500 en el país? Estoy elucubrando, creo que puede ser hasta menos. Y nos tenemos que hacer cargo de centenares de miles de personas que han ingresado al país. Y lo otro es el Departamento de Extranjería del Ministerio del Interior. Entonces, tenemos la institucionalidad para asumir esta inmigración y poder hacer seguimiento, controlar. Y situaciones como esta de Quinta Normal, pararla a tiempo, identificar quiénes son los adultos responsables e imponerle medidas sancionatorias o derechamente abogar porque sean expulsados del país. Yo creo que al día de hoy, por más deseos que hayan de la autoridad, eso no estamos en condiciones de hacerlo porque no poseemos institucionalidad, y creo que un servicio para tratamiento de la inmigración en forma es algo que el país necesita, con apoyo policial, para poder hacer efectivas las expulsiones, para poder identificar a los sujetos, para generar lazos a nivel internacional con las policías para estas personas que no sabemos quiénes son. Yo diría que uno de los dramas más grandes que existe a nivel delictual es que no sabemos quiénes son. Y si bien existe un enrolamiento ya en Chile, pero luego si esa persona sale o anda con otra identidad falsa, no vamos a saber de quién estamos hablando. Oiga, si el Estado no está capacitado, o está capacitado, quedó corto en el fondo. Sobrepasado, diría yo. Está sobrepasado. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Crear una institución nueva? Yo creo que fortalecer las instituciones actuales. La PDI tiene un departamento de extranjería que se preocupa del control de extranjeros, pero que obviamente tiene una dotación baja. Eso, asistido con adecuada tecnología, tiene que ser yo diría que el paraguas que debe servir para que la institucionalidad opere. Ahora, si nosotros seguimos con los mismos recursos que tenemos, la verdad es que no vamos a poder contener esta situación, vamos a seguir igual y probablemente pueda aumentar en el tiempo. Entonces, al día de hoy, esto es emergencia. Yo diría que esto ya es de emergencia. Algo decía José Luis, esto ya no es crisis, esto es una situación de emergencia. Nos estamos enfrentando a situaciones en las cuales ciudadanos extranjeros están involucrados ya no en delitos menores, en delitos de crimen organizado o en delitos violentos. Pero es importante, y están con fuertes recursos. Es importante plantearlo. Y hay que asumir esta realidad. No es que a uno le guste, al contrario. Pero es una realidad que tenemos que asumir y yo creo que no la estamos subiendo bien. Cuando estuvimos con la emergencia sanitaria, se destinaron recursos. Oye, nos capacitamos y creamos algunas instancias en donde podríamos nosotros actuar frente a una emergencia. Y efectivamente, si estamos ante esta emergencia de seguridad, también deberíamos tener medidas excepcionales a las cuales no estamos acostumbrados para enfrentarlas. Porque no damos abasto. El gobierno reconoció que había estado sobre la mesa la posibilidad, dentro de las medidas que anunció ese día atrás, algunas que tienen que ver con tema de migración, que había estado sobre la mesa la posibilidad de un estado de excepción constitucional, quizás acotado, referido a determinados lugares o con ciertos destinatarios. Yo creo que es algo que nunca debe descartarse, porque el estado de excepción constitucional permite, por ejemplo, hacer uso de recursos extraordinarios, permite que las instituciones actúen con mayor facilidad y destinaciones especiales a fines específicos. Yo creo que aquí hay 2 o 3 labores que son fundamentales. Cuando se discutió este tema, cuando se planteó a propósito de la Granada, de que incluso el gobernador de la región metropolitana dijo deberíamos tener un estado de excepción constitucional en la región metropolitana. ¿A usted le parece sensato? A mí me parece sensato. Yo comparto las palabras de Claudio Rego. Yo creo que la verdad la situación ha sido ya tan evidente, hemos sido tan sobrepasados por delitos especialmente graves. Y hay una cuestión que hay que hacerse cargo, que aunque a lo mejor no la reflejen las cifras, porque normalmente las autoridades tienden a defenderse con cifras. Claro. ¿Ya? Que es la sensación que efectivamente existe en la ciudadanía.
Uno no puede decir que la gente está tranquila cuando eso no es así. Y por lo tanto, nadie está diciendo que nos instalemos con una forma de vida de excepción. Pero a situaciones especialmente graves hay medidas excepcionales. Para eso son los estados de excepción. No son para la normalidad. Si tuviéramos normalidad, yo diría esto es una exageración. Pero no es el caso. Pero ¿sabe qué me preocupa? Si ya se decretara estado de excepción, esta medida excepcional, pero si no se capacita, no se aumentan los funcionarios de las policías que tienen que ver con extranjería, si no tomamos otra medida, por ejemplo, para controlar la inmigración ilegal, vamos a mantenernos permanentemente en estado de excepción. Exacto. Bueno, hay un tema que es de más largo aliento, que es el fortalecimiento institucional. En general se habla de achicar el Estado. Yo diría que en materia de seguridad el Estado es pequeño y ha quedado al desnudo de que es vulnerable además. Por lo tanto, en esa área, una medida de más de largo plazo pasa por fortalecer las instituciones. Pero yo creo que el tema es ¿qué hacemos frente a la emergencia? ¿Ya? Y frente a la emergencia no tenemos muchas, yo diría, medidas que tomar. Aquí se han hecho planes Calles sin Violencia, Comuna Segura, en su momento se han readecuado recursos, pero seguimos estando en una situación de vulnerabilidad y parece que el crimen avanza día a día y no estamos siendo capaces como sociedad de enfrentar esto. Entonces, frente a esa realidad, yo creo que la dinámica de un estado de excepción con una autoridad responsable que tiene que ser el Ministerio del Interior, que coordine las instituciones y que se fije objetivos precisos. ¿Qué queremos hacer, por ejemplo? Controlar la inmigración irregular. Parece ser que en eso hay consenso, de que es un fenómeno que está influyendo en la Comisión de Delitos Violentos y en el surgimiento y el establecimiento en el país de bandas organizadas. Segundo, vamos a revisar nuestra legislación. La pregunta que yo me haría, ¿cuántos presos tenemos hoy de nacionalidad extranjera? ¿Vamos a seguir abogando porque las personas sigan presas en Chile y que por lo tanto organicen delitos desde la cárcel en Chile? Bueno, en las cárceles del norte hay una población penal extranjera mayoritaria. Le puedo decir en Iquique, yo trabajé allá varios años en la cárcel de Alto Hospicio, entre bolivianos al día de hoy, venezolanos y colombianos, cada uno con sus propios tipos delictuales, son quienes controlan las cárceles. Es así, digamos. Y se eleva casi un 50% de la población penal. O sea, ante esa realidad uno quiere decir, vamos a seguir en esa dinámica de seguir manteniéndolo, vamos a adoptar medidas de expulsión más rápidas. Es decir, ahí hay definiciones que yo creo que se tienen que tomar al corto plazo. Parece ser que cuando se quedan en Chile y están privados de libertad, aprovechan esas circunstancias para delinquir desde la cárcel. Desde la cárcel se pueden organizar delitos y muchos de estos son organizados por venezolanos. Recordemos en su momento que inclusive ciudadanos venezolanos hacían suerte de secuestros al interior de la cárcel y le mandaban mensajes o fotografías o videos de cómo tenían amenazado en el interior a otras personas y exigían dinero para esos fines. Es decir, estamos hablando de ya que el delito se instaló al interior de la cárcel. Entonces, por eso cuando yo hablo que estamos sobrepasados, no es un tema de sensación ambiente, es porque hay datos objetivos y realidades que no estábamos acostumbrados a ver que efectivamente están pasando. ¿Y qué hacemos? Porque en definitiva uno ve que los políticos están, no sé, discuten un montón de cosas, que este sí, que este no, que... Este me dijo, que yo le dije, que claro, yo le dije... Hoy día todos los diarios traen puras peleas de los políticos. ¿Puras peleas? De que el ex no quiere ir, de que el otro le dijo antes, de que me montaste una escena, de que están peleados. Y uno como ciudadano dice, bueno, esa es la realidad. Bueno, 3 páginas de cada diario. De hecho, mira, hay una cuestión... Hay que salvarse solo. Hay una cuestión que yo creo que es muy decidora. Yo tuve la oportunidad de visitar Estados Unidos en el año 2007, creo, 2008. Y era, en ese momento, nos hicieron entrega una delegación chilena en materia de tráfico de droga, nos hicieron entrega de la memoria de los Estados Unidos en el combate al tráfico de droga y al crimen organizado, que era un libro con toda la actividad desarrollada durante un año. Dentro de las primeras páginas venían los agradecimientos de quienes participaban de esto. Yo me acuerdo que me llamó la atención que dentro de las personas a las cuales se le agradecía su gestión, su contribución, estaban John McCain, en ese momento candidato presidencial del Partido Republicano, Barack Obama, candidato presidencial demócrata. Entonces, ¿qué es lo que traía esto detrás? Me acuerdo que lo hablamos con funcionarios chilenos que trabajaban en la Embajada de Chile en Washington. Estados Unidos tomó una decisión estratégica hace muchos años atrás de decir, miren, nosotros podemos discutir de economía, nosotros podemos discutir respecto de derechos reproductivos, matrimonio igualitario y un montón de otras cosas. Pero hay un tema que nos afecta a todos y que es seguridad. Y en esto lo vamos a tomar como un tema de Estado. Como en Chile se toma, por ejemplo, las relaciones exteriores cuando nos demanda Perú o nos demanda Bolivia, y que parece que existe la capacidad de reunirse y trabajar en conjunto. Mientras la seguridad siga siendo un instrumento de acción política para ganar votos o para hacer caer un gobierno para fortalecer otro, estamos fregados. ¿Por qué? Porque en definitiva se apuesta al fracaso del de turno y se empian a entregar responsabilidades. Hoy día la discusión es,
¿De quién es la culpa? La culpa de los extranjeros, dicen algunos, la tiene Piñera, porque con la visa responsabilidad democrática, con la apertura de frontera y con el viaje a Cúcuta, hizo que entrara mucha gente. ¿Qué dice luego Piñera? Bueno, nosotros nos fuimos hace bastante rato, ustedes llevan 2 años y siguen todavía culpándonos a nosotros, no toman ninguna medida y son inoperantes. Y en definitiva, yo creo que quien gana con eso son los que delinquen, porque ven una clase política absolutamente dividida, que además tiene un profundo error porque pretende solucionarlo todo por vía de agendas legislativas. En Chile la tramitación de una ley se demora 1 año, 2 años, 4 años, dependiendo si hay acuerdo o no. Lo hemos visto con reformas tributarias, lo hemos visto con la ley de usurpaciones y con un montón de cosas más. Entonces, parece ser que lo que debe enfocarse el gobierno y en lo que debe contribuir la oposición es en generar condiciones para medidas administrativas de corto despacho. Por ejemplo, pongo ejemplos concretos. Si los sujetos tienden a comprar vehículos o tienden a comprar motos para cometer sus delitos, muchos de los delitos se cometen con motos, muchos con vehículos. El tema es, bueno, establezcamos la obligación de informar a todas las automotoras y establezcamos sistema de fiscalización especial para lo que es la compra con dinero en efectivo, para ver de dónde viene ese dinero que probablemente viene del crimen. Claro. Establezcamos controles a nivel de aduana, por ejemplo, con la importación de las piezas y partes de armas de fuego. Y son cosas que no requieren ley. Claro. Usted no requiere ley para muchas cosas. Entonces, pretender solucionarlo todo por la ley es una escalera muy larga que cuesta transitar. La idea es tratar de ocupar instrumentos administrativos, es obligar a las concesionarias a entregar rápido, por ejemplo, las imágenes de cuando un vehículo circula por ella, es obligar a que las cámaras de seguridad de los... Esto yo planteé hace un tiempo. Mire, si usted instala un negocio en cualquier comuna, usted debiera tener la obligación de tener un sistema de cámaras de alta resolución y que esté conectado con las cámaras de la Unidad Operativa de Control de Tránsito de la Municipalidad para tener seguimiento de cámaras en los distintos lugares. Lo mismo cuando se construye un condominio. Entonces, claro, todos tienen sistema de cámaras, pero las cámaras no funcionan, son de baja resolución y no hay ninguna sanción frente a eso. Entonces, hay que establecer parámetros administrativos que permitan dotarnos de seguridad sin necesidad de inventar la rueda. Y eso tiene una sola palabra para graficarlo. Es un problema también, no solamente quizás legal, sino que también un problema de gestión. Gestión esencialmente. Gestión esencialmente. Abogado, le queremos dar las gracias por la gentileza que ha tenido estar con nosotros hoy día. Muchas gracias a ustedes por la invitación.